Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por su confianza, por su asistencia, por la confianza que supone. Muchas gracias se lo digo ya también, con eso debí terminar el otro día, por la atención que prestaron ustedes a mi exposición. Es el mejor aliciente, ¿no? El mejor estímulo para quien está exponiendo, percibir la atención con la que se sigue la exposición correspondiente. Así que de verdad, muchas gracias y pasamos sin más a la segunda de este ciclo de conferencias, de este curso, Consumación de una tragedia anunciada. Bueno, como ven ustedes, un título de resonancias un poco garcía-marquianas, ¿no? El primer título estaba tomado, les decía, de Churchill. Este segundo, bueno, pues hace resonancias a aquello de que era la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Bueno, la consumación de una tragedia anunciada, ¿no? 1939-45, por tanto, hoy el grueso de nuestra exposición tiene que ser ya propiamente los años de la guerra. Vuelvo también a advertirles una cosa que quienes de ustedes me conozcan un poquitín o hayan podido seguir alguna de mis trayectoria como autor, no soy para nada un experto en historia militar, esto se lo quiero advertir a ustedes. Sé que entre ustedes hay algún experto por práctica profesional, también por estudio en historia militar. Yo no lo soy, he tratado de documentarme lo mejor posible para cuando hagamos referencia a algún acontecimiento propiamente bélico poderlo referir con precisión, con la mayor precisión posible, pero no soy ningún estudioso, ningún experto en historia militar, quiero decir. Esto no hace falta, pero vamos, lo quiero advertir. Y segundo, también, como el otro día, me gustaría, más que relatar hechos, ojalá que yo supiera aportar reflexiones para bien interpretar los acontecimientos básicos a los que nos vamos a referir, ¿no? Y en alguna medida, compartir reflexiones con ustedes, ¿no? Esto que, utilizando el título de otro autor, como les decía el otro día, citábamos este autor de origen alemán, afincado en universidades norteamericanas, ¿no? Pensar con la historia, en definitiva. La sistemática que vamos a seguir hoy, también voy a distinguir 4 puntos. Uno va a ser para enlazar con lo que decíamos el otro día, porque el cuarto de la vez anterior nos quedó un poco, lo dijimos muy rápidamente, y hoy nos sirve estupendamente de entrada propiamente en la guerra, aquello que llamábamos la pendiente hacia la guerra. ¿Se acuerdan ustedes que era el cuarto punto que distinguíamos el otro día, ¿no? La pendiente hacia la guerra. Pues vamos a empezar por ahí, con una cosa previa que a mí siempre me gusta recordatorio, sobre todo cuando ha pasado un cierto lapso de tiempo, como es este caso, ¿no? Un lapso de tiempo de una semana entera, un pequeño recordatorio mínimo subrayando lo que a mí me parece fundamental de lo que dijimos el otro día para entender mejor lo que vamos a decir hoy. Después, la pendiente hacia la guerra. Tercero, la guerra. Fundamentalmente, pues si quieren ver en líneas muy generales, fases e hitos fundamentales de la Segunda Guerra Mundial, que todos, digamos, para compartir lo que imagino que estoy seguro que todos nosotros conocemos y sabemos. La Segunda Guerra Mundial, tal vez por la cercanía, tal vez por su colosalismo extraordinario, ha tenido más suerte desde el punto de vista de reproducción literaria, cinematográfica, documental, etcétera, que la primera, aunque yo creo que la gran catástrofe europea fue la primera, la gran catástrofe europea, lo que hizo saltar por los aires todo un sistema, todo un orden establecido, vamos, todo un estado de cosas, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, en cambio, a pesar de que en muchos aspectos fue más colosal, más cruel, si cabe, pero, digamos, tiene lo que les quiero decir es que la desproporción entre lo que se nos ha transmitido, lo que sabemos de la segunda a través de unos u otros medios de reproducción artísticos, etcétera, lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial con relación a la primera no guarda relación con la importancia que para la historia europea
han tenido cada una de esos dos grandes cataclismos, cada una de esas dos grandes autoinmolaciones, porque autoinmolaciones fueron ambas respecto, digamos, de la perspectiva europea, ¿no? Bueno, diremos un poco fases y momentos e hitos fundamentales, y voy a dejar para el cuarto punto, hoy sí quiero llegar a él, así que me voy a disciplinar especialmente, perdonan ustedes que vayamos más rápidamente en los primeros. Un cuarto punto a mí me interesa mucho, que es precisamente, acabo de citar Primera Guerra Mundial también, paralelismos y diferencias entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque en definitiva tiene sentido, primero para entender mejor la segunda respecto de la primera, y porque tiene sentido porque al fin y al cabo, ya saben ustedes que es una opinión muy mayoritaria en los estudiosos de la Europa del siglo XX, las dos forman parte, de alguna forma, de un mismo periodo histórico, y las dos no son sino comienzo y final de una nueva guerra de los 30 años para Europa, ¿no? Como si la segunda hubiera sido el segundo acto de esa ópera trágica que empezó en el verano en el verano de la 14, ¿no? Bueno, pues este es el planteamiento, vamos a ello. Primero, muy rápidamente, a modo de recordatorio, con algún subrayado de lo que dijimos el otro día, 3 puntos rápidamente, acuérdense. El primero, los 3 ciclos de los que hablábamos, el ciclo de la inestabilidad, con el que siempre, a propósito de cómo termina la Primera Guerra Mundial, ¿no? Del final, de ese falso final que fue la Primera Guerra Mundial, el falso final de la ruptura, de la sutura, es decir, no se soldan las cosas, no acaban soldadas. La enorme ruptura que para Europa es la Primera Guerra Mundial, el final no sirve para soldar, ¿no? Esto es un final falso, ¿no? una salida en falso, un final falso de aquella ruptura, de aquel desgarramiento tremendo de Europa, ¿no? Y ahí salen 3 ciclos: el ciclo de la inestabilidad, decíamos, que es el ciclo de la inseguridad, 10 nuevos países creados, fronteras en la mayor parte de los casos improvisadas, que no dejan a gusto a nadie, que van a dejar dentro de países de nueva creación bolsas enormes de población que se sienten mucho más cercanas y se sienten parte de otras que han quedado fuera, de otras diferentes, y eso va a generar una inestabilidad y un clima de violencia, de represión y de violencia, de rebelión extraordinaria en toda una buena parte de la Europa central y de la Europa del Este. El ciclo de la inestabilidad, de la inseguridad, además con todo lo que es, digamos, el caos monetario y financiero. Acuérdense de los datos que dábamos el otro día de la hiperinflación, que nos parecen absolutamente increíbles si no estuvieran bien documentados, si no estuvieran en todos los libros de historia, ¿no? El ciclo del resentimiento, porque Alemania, particularmente, a la que se la considera la gran responsable, en Versalles solemnemente habían contendido, se habían enfrentado todas las potencias europeas, pero en Versalles se decide solemnemente que el responsable es Alemania, y a Alemania se le imponen unas condiciones tremendas que van a generar un resentimiento extraordinario en el pueblo alemán, y que se le desguaza territorialmente, se la reduce sustancialmente, se la desarma. Un país, un imperio que había movilizado 11 millones de hombres, se le va a permitir solo, a efectos de policía interna, un ejército que nunca sobrepase los 100.000 hombres, ¿no? Esto sin fuerza naval, sin fuerza aérea, y se le imponen unas condiciones de reparar, de costear todos los daños, los perjuicios de la guerra, que van a empobrecer por 1 o 2 generaciones. Si se llevan a rajatabla esas condiciones, van a empobrecer durante 1 o 2 generaciones a Alemania. Se la deja fuera de la Sociedad de Naciones.
Se termina el Tratado de Versalles, crea la Sociedad de Naciones, digamos como un foro que, en el que quienes participen en él renuncien a la fuerza, se comprometan a una diplomacia, se decía, menos opaca, más transparente, que en los grandes pactos entre países no haya cláusulas secretas, como las que, de alguna forma, alimentaron toda la preparación de la Primera Guerra Mundial entre los grandes grupos de aliados en un campo y en otro. Alemania se la deja fuera. No se la permite entrar en Sociedad de Naciones. Entrará después en el 26, aprovechando esa especie de interludio que decíamos que hay en la segunda mitad de los años 20, la ilusión de la paz, ¿no? Entonces a Alemania se le imponen, les decía el otro día, unas condiciones tremendas que, mire, un observador, el otro día se lo citaba, no me había traído yo el texto de Keynes, que a mí me encanta citarlo, ¿no? Porque es extraordinario este texto que está escrito en 1920, en el mismo momento, porque él pertenece a la delegación inglesa, les decía yo, en el Tratado de París, en la Conferencia de París, y se va, porque dice, lo que se les va a imponer a los alemanes es el comienzo del desastre. Fíjense qué párrafos, qué párrafos. Vamos a ver. Si deseamos que, año tras año, Alemania sea empobrecida y sus hijos se mueran de hambre y enfermen, y que esté rodeada de enemigos, entonces que el cielo nos salve a todos. Esto lo dice un inglés, Keynes. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. No habrá nada entonces que pueda retrasar mucho tiempo esa guerra civil, última, entre las fuerzas de la reacción y las convulsiones desesperadas de la revolución, ante cuyos horrores serán insignificantes los de la última guerra. Acababan de morir 15 millones de personas. Dice, será insignificante. Acertó, plenamente, 60 millones. Se cobró la Segunda Guerra Mundial. Una lucidez realmente espantosa. No fue el único. Yo les decía el otro día, otra de las grandes cabezas europeas, alemán en este caso, Max Weber, ¿no? el sociólogo, más o menos una retórica menos florida, pero viene a decir lo mismo también, pertenecía a la delegación alemana. A los alemanes no les dejaban entrar. En las sesiones principales de la negociación del Tratado de París, de la Conferencia de Paz de París, de donde va a salir el Tratado de París, no les dejaban entrar, los dejaban fuera. O sea, Alemania, el resentimiento, yo quiero que entendamos eso porque es el caldo de cultivo después finalmente, ¿no? Por eso hay que darse cuenta que Alemania no había perdido. Militarmente Alemania no pierde la guerra. Militarmente hasta julio del 18 Alemania no ha perdido la guerra. Solo son insurrecciones, amotinamientos en la retaguardia, lo que, digamos, a la Cancillería de Berlín le impulsa a pedir el final, ¿no? y la rendición, contra el criterio de muchísimos altos jefes militares. Si no estamos en condiciones de rendirnos, si estamos sosteniendo la guerra, es verdad que una guerra en donde ya no se producían avances, pero no estaba derrotado, no se había ocupado. El territorio alemán estaba indemne, no se habían penetrado en las fronteras alemanas, contrariamente a lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, como saben ustedes, que al final el hundimiento, por decirlo con los términos de ese buen libro y esa buena película de la Cancillería de Berlín, de Berlín, del búnker de Berlín, finalmente tal, a comienzos finales de abril, comienzos de mayo del 45, es bueno, unos por un lado y otros por otro, el territorio alemán estaba ocupado por los aliados. Pero en la Primera Guerra Mundial no. Entonces la sensación de que se nos imponen unas condiciones extraordinarias cuando nosotros no hemos sido derrotados, ¿no? El resentimiento, ¿no? El resentimiento. Y finalmente el ciclo de la violencia. Todo eso, entre inseguridad, inestabilidad, resentimiento, es la Europa de los años 20, una buena parte de los años 20, de los años 60. El culto por la violencia. Que todo eso que hemos dicho va generando situaciones de hostilidad, les decía yo el otro día. El otro día utilizábamos fundamentalmente inestabilidad, resentimiento, hostilidad, violencia, ¿no? Que se traduce finalmente en violencia. Además, formaba parte también de la cultura época, con esas bases, ¿no?
Acuérdense, entre nosotros nos son muy familiares las expresiones, ¿no? La dialéctica de las pistolas, ¿no? Mitad monje, mitad soldado, ¿no? O sea, el culto por la violencia de todos los movimientos fascistas. 14 países europeos tienen movimientos fascistas de consideración, incluido el nuestro, ¿no? Esto, la Falange Española de Argos, ¿no? Que era una reproducción, formaba parte de la cultura de la época, ¿no? Guerras civiles, 6, 7 episodios de guerras civiles, desde la de Finlandia a la de Portugal, pasando finalmente por la de España, que ya es la antesala de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, primero eso, segundo, ese pequeño interludio de la paz, decíamos, y los años 30, que ya es la pendiente hacia la guerra. Yo únicamente les quiero decir, antes de meternos en la pendiente a la guerra, repasar algunas fechas concretas o algunos acontecimientos concretos. Los años 30 no fue un buen tiempo para vivir en Europa. No fue un buen tiempo para vivir en Europa. Los años 30, ¿no? Dictaduras, violencia, la dialéctica de las pistolas, el comienzo de la represión del mundo de los judíos en Alemania, la entronización del Duce en Italia, ¿no? No fue un buen momento, la época de la polarización ideológica extrema, ¿no? De los frentes populares, que significaba la bipolarización enorme de las sociedades, ¿no? Esto no fue un buen momento para vivir Europa, y eso es en ese clima es en el que se produce la pendiente, como le decía, la pendiente hacia la guerra, el ascenso de Hitler desde el 30 de enero del 33, ¿no? Y ya, bueno, ahí ya empiezan a desencadenarse las cosas, a precipitarse las cosas, ¿no? La guerra, la República Española, ¿no? Como saben ustedes, a mí me gusta mucho esa expresión de Juan Pablo Fusi, un historiador al que yo quiero y aprecio muchísimo, ¿no? Un régimen malogrado, digamos, tan admirable en algunos de sus ideales, digamos, de sus objetivos programáticos de modernización, de secularización, de apertura del país, etcétera, de prácticas más democráticas, tan admirable en algunos de esos, digamos, de sus objetivos, como realmente, no, eso, como finalmente malogrado, ¿no? Un régimen víctima de la inestabilidad de aquellos años. 16 gobiernos hay en la República, entre el 14 de abril y el 18 de julio del 36, en 5 años, hasta la guerra. Sigue habiendo república durante la guerra, pero hasta la guerra, 16 gobiernos, ¿no? Esto, con todos aquella tensión enorme con la violencia, ¿no? De aquellos años, ¿no? Esto de la violencia ambiente de aquellos años, ¿no? Pues algo de eso, digamos, España, saben lo que yo les dije al principio, aunque hoy no me voy a referir especialmente a ello. España no queda al margen de esta historia que estamos narrando, a la que estamos aludiendo. España no queda al margen. Yo creo que es equivocada esa perspectiva de que España ha quedado aislada de lo que le ha pasado a Europa, porque como no hemos participado militarmente en ninguna de las dos guerras mundiales, pues digamos hemos tenido una historia aparte, ¿no? Excepcional hasta cierto punto, singular, ¿no? Con características y con rasgos y con tesituras propias, pero nada de lo que ha ocurrido fuera ha dejado digamos, por lo menos de influir muy importantemente en el clima político, social, cultural de la España del siglo XX. Bueno, la pendiente hacia la guerra. El segundo punto, como les decía, porque yo quiero hoy tener un poquito de tiempo para lo último que me gusta a mí especialmente, lo de paralelismos y diferencias entre Primera y Segunda Guerra Mundial. La pendiente hacia la guerra. Miren, antes que nada, me gusta siempre un poco la perspectiva comparada. Una consideración. La pendiente de la guerra, hay 10, 11 pasos que hoy lo sabemos bien, vamos,
uno empieza, son 10 pasos, 11 pasos entre el 33 y el 39, en 6 años hay 10, 11 acontecimientos, y dice, inevitable. Esto conduce, yo no se puede parar, como si pendiente, ¿no? Una pendiente que va precipitando las cosas. En esto la Segunda Guerra Mundial se distingue mucho de la Primera hasta cierto punto, porque frente al carácter un poco gratuito de la Primera Guerra Mundial, la Segunda es como si acabara siendo un poco inevitable, dados esos pasos previos. La Primera Guerra Mundial, si entonces lo que se estaba predicando era la lucha de clases, desde 1848 en Europa, ¿no? El manifiesto comunista. Si los grandes partidos y los grandes sindicatos y los grandes partidos de izquierda, los grandes sindicatos de clase, predicaban el internacionalismo, se habían comprometido a que si hubiera alguno de los países, tuviera la tentación sus dirigentes de enfrentarse, ellos convocarían huelgas generales para que fuera imposible la movilización de los hombres. Entonces, en la Primera Guerra Mundial no se acabó uno, pero ¿cómo es posible que aquella Europa, que bueno, sí, tenían rivalidades hegemónicas, nacionalismos imperiales, como ha dicho algún autor, Santos Julián, no sé qué, pero nacionalismos de los pueblos sin Estado todavía también, pero había conatos, había focos de conflicto que se solucionaban, digamos, con conflictos muy locales, 2 guerras de los Balcanes en el año 12 y en el año 13, episodios más o menos tal, pero que se solucionaban, digamos, a base de muy locales, que nunca trascendían. ¿Cómo es posible? Hay algo de gratuidad en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay un libro estupendo, ya empieza siendo estupendo el título, de un historiador inglés, Christopher Clark, que se llama Sonámbulos, les habrá oído tal, que ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Yo, como les he prometido el último día de dedicar un poco de tiempo a algunos libros que a mí me han gustado. Sonámbulos, es que iban como sonámbulos los dirigentes correspondientes, los responsables que iban tomando decisiones. No sabían, eran plenamente inconscientes, no sabían que al final del pasillo había un precipicio, no había una puerta que se iba a empujar, había un precipicio, ¿no? Sonámbulos, la metáfora es estupenda, se llama el libro Sonámbulos. ¿Cómo llegó la guerra de 1914? ¿No? Me parece que es el subtítulo, ¿no? Entonces hay algo de eso, hay, bueno, el narcisismo de los gerifaltes, perdón por los gerifaltes, de los máximos dignatarios, del zar, del Kaiser, del emperador, ¿no? Un juego de narcisismos absurdo, gratuito, ¿no? Que generan un cataclismo, ¿no? Inconscientes de lo que iban a hacer. En Navidades todos a casa, así se alistaron millones de europeos, voluntariamente, porque, bueno, eran unos meses de aventura, que no iban a tener gran trascendencia, porque todos los conflictos previos se habían resuelto en unas pocas semanas. El conflicto entre Austria y Alemania en los años 60, 70 del siglo XIX, el franco-prusiano, 3 o 4 meses, etcétera, en 1870. En Navidades todos a casa, se alistaron en Londres, en Múnich, en Austria, en Viena, en París, arrojaban flores las mujeres a los hombres que se iban a tal, ¿no? En Navidades todos a casa, ¿no? El que no se alistaba es que era un cobarde, que era un mal ciudadano. Los sindicatos, todo el mundo, nadie dijo nada. Una inconsciencia total. La Segunda Guerra Mundial no, hay algo de inevitable, ¿no? La Segunda Guerra Mundial hay conciencia de que viene la hecatombe. Es un poco inevitable, viene la hecatombe. Son muy conscientes de que el enfrentamiento va a ser feroz. Hay, frente a la primera, ese carácter gratuito, insisto, la segunda tiene algo de inevitable, ¿no? Aunque, claro, siempre juega el factor humano. Hemos hecho alusión a la irresponsabilidad de algunos grandes dirigentes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El factor humano en la Segunda, y yo con esto no quito ninguna responsabilidad a causas objetivas, no sé qué. Pero Hitler, psiquiátricamente,
es un chollo, perdón, o sea, Hitler, para estudiarlo desde un punto de vista psiquiátrico, pues claro, dará mucho de sí. Yo no soy absolutamente ignorante, pero vamos, para saber que es un paranoico, un megalómano, no hace falta tener grandes conocimientos de psiquiatría, y que estaba rodeado de psicópatas, tampoco hace falta conocer psiquiatría. Heydrich, el de la solución final, en un balneario lo deciden allí el 20 de enero del 42, venga, ¿y cómo? Pues como los camiones blindados, aquellos cerrados, solo matan cada media hora a 60, pues organicémoslo digamos, introduzcamos los métodos de fabricación en serie, ¿no? Para en cada año, pues que sean 2 o 3 millones, lo consiguen. Realmente una organización, un asesinato industrializado, perfectamente industrializado, ¿no? Psicópatas, ¿no? Himmler. Solo hay que ver las fotografías suyas ahora que están reproduciendo muchas, ¿no? Es un psicópata clarísimo, ¿no? Incluso en su vida personal, ¿no? Goebbels, acuérdense, en El hundimiento lo dicen muy bien, que mata, él y su mujer matan a los 7 niños que tienen, ¿no? Niños entre los 3 y los 11 años, ¿no? El factor humano, claro que, pero claro que puede influir. Pero tiene algo de inevitable en todo caso, tiene algo de inevitable esto, y cómo, habiéndose, en principio, la Sociedad de Naciones nace, como les decía antes, para evitar el recurso a la fuerza, para evitar la guerra, para, digamos, dirimir las diferencias entre países, salta por los aires. La Sociedad de Naciones es un fracaso. Un fracaso. La Sociedad de Naciones, que llega a tener hasta unos 50 países, en el mejor momento empiezan 30 y tantos, Alemania la incorpora en el año 26, por eso en la segunda mitad de los 20 parece que es un poco la ilusión de la paz. Hasta Alemania ha entrado, la hemos dejado entrar y ha aceptado entrar. 3 meses le dura a Hitler. Hitler es nombrado canciller en el año 33, y me parece que a los 3 meses repudia el Tratado de Versalles, y saca de esa de Naciones a Alemania, ¿no? Un poquito más, vamos. Ahora repasamos las fechas, no quiero memorizar absurdamente que está todo ahí. Pero la Sociedad de Naciones es un desastre, un fracaso, perdón, un fracaso. Les quiero decir esto que, hombre, para que valoremos adecuadamente lo que son Naciones Unidas, que nos parece muy satisfactorio, nos parece, bueno, Naciones Unidas ha demostrado una consistencia que nunca demostró la Sociedad de Naciones, ¿no? A pesar de todas sus cuestiones insatisfactorias, ¿no? Y después eso, sí, en esta escalada, en esta pendiente, nos encontramos 2 polos en los años 30. Por una parte, Hitler y los suyos, una agresividad, digamos, incontinente, una agresividad compulsiva, podríamos decir, y por otra parte, también lo dijimos el otro día, en la otra parte que nos encontramos, política de apaciguamiento, pero no porque no fueran lúcidos respecto de lo que podía avecinarse y de lo que podía desencadenarse, acaso porque no estaban preparados. Uy, que empieza a subrayarse mucho más eso, porque la política de apaciguamiento se les ha afeado a británicos y a franceses 1 y 1000 veces. Que Chamberlain, Daladier no estuvieron a la altura de la situación, no vieron, posiblemente lo vieron, pero no estaban preparados. No estaban preparados, y Alemania desde los años 30 había ejercitado un proceso ya desde los años 30, un proceso de rearme extraordinario, ¿no? Y tal vez los franceses estaban afincados en una estrategia defensiva, que les venía de la Primera Guerra Mundial, que les dio resultados en la Primera Guerra Mundial para detener en el Marne a los alemanes, y los ingleses, pues, habían quedado muy tocados en la Primera Guerra Mundial y no se habían rearmado adecuadamente, ¿no? Y la política de apaciguamiento a lo mejor era, bueno, ganar tiempo, porque además Estados Unidos, después lo volveremos a decir, que eso muchas veces no se tiene presente y que es muy importante. Estados Unidos, que es decisivo, su protagonismo es indiscutible. El presidente Wilson se viene un mes a París, en la conferencia de París. Wilson está un mes. ¿Imaginan ustedes el presidente de los Estados Unidos estarse un mes en Europa para poner orden un poco en las negociaciones? Y realmente eso, la erección de esos nuevos estados de Europa
Es la idea de Wilson de que como el nacionalismo había tenido la culpa, esos países irredentos, esas colectividades que consideraban que no tenían Estado, Bosnia-Herzegovina, etcétera, hagamos estados relativamente pequeños que den satisfacción a esta aspiración, a este afán de tener una propia voz y tener un lugar en el sol, ¿no?, de los países, ¿no?, del universo de los países, ¿no?, de la constelación de los países. Pero Wilson regresa, se crea la Sociedad de Naciones, regresa a Estados Unidos y el Senado le dice que nada, que han muerto 100.000 norteamericanos, jóvenes norteamericanos, entre el 17 y el 18, porque Estados Unidos entra en la guerra en la primavera del 17, y que bajo ningún concepto que Europa se las arregle como pueda, ¿no?, que no quieren participar. Y Estados Unidos se queda fuera de la Sociedad Naciones, nunca fue miembro de la Sociedad de Naciones. Entonces, claro, Inglaterra y Francia no tienen el respaldo claro de Estados Unidos, entonces, porque si hubieran tenido el respaldo claro de Estados Unidos, a lo mejor, pero... Y entonces, por un lado, agresividad compulsiva, por otro lado, esa política de apaciguamiento que tenía hasta cierto punto su lógica, entre otras cosas, ganar tiempo, como les decía. Bueno, entonces, la espiral de la guerra, les decía, una serie de pasos, muy rápidamente, porque lo conocemos, pero en fin, para la mera relación, claro. Primero, la irresistible ascensión de Hitler, ya saben ustedes, va ganando el Partido Nacional Social, el partido, me parece, se llama Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, lo que llamamos coloquialmente el Partido Nazi, empieza siendo un grupúsculo al que nadie le atiende, desde un punto de vista electoral y de formación de gobierno, pero va ganando 3 o 6%, en el año 28 me parece que tiene del orden de un 5 o un 6%, Gran Depresión, 26% de paro, 6-7 millones de trabajadores en paro, el descenso del Producto Interior Bruto alemán entre el 29 y el 33 y el 32, entre 32 y 33, es del orden del 20%, del 30% fue el de Estados Unidos. Por eso ahora llamamos a lo que nos ha ocurrido gran recesión para diferenciarla de la Gran Depresión, efectivamente. En términos de tamaño hay diferencias. Hay diferencias en las caídas de los productos interiores brutos. Del orden del 20%, lo que es la caída, ¿no?, de lo que supone de merma de rentas y de situaciones, etc. Entonces, llega un momento en que con el 20, el 18, el 20% de los votos y con la complicidad de la derecha, que lo que quieren es desplazar al mayoritario Partido Socialista, socialdemócrata alemán, le ofrecen encabezar la Cancillería. Y a partir de ese momento, claro, fueron aprendices de brujo, la derecha, claro, inmediatamente le dura, a los 3 o 4 meses, tiene plenos poderes prácticamente, ¿no? Disuelve partidos, sindicatos, ley de plenos poderes, etcétera. En 3 o 4 meses Hitler es realmente aquella obra que era una parodia de Bertolt Brecht, La irresistible ascensión de Arturo Huy. Es la irresistible ascensión de Hitler, que es realmente meteórica, fulminante, ¿no? Fulminante, ¿no? Él llega el 30 de enero, Hitler es nombrado canciller del 33, e inmediatamente, vamos, es que es absolutamente fulgurante, ¿no? En marzo la ley de plenos poderes, en mayo prohibición del Partido Socialista y legalización de sindicatos, etcétera, y en julio del 33 declaración de que el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el Partido Nazi, es el único partido. Ya estamos, ¿no?, en el mundo del movimiento nacional, el único partido. El que quiera representar intereses particulares, que lo haga dentro, digamos, formando, digamos, familias o, digamos, subgrupos dentro del único partido, ¿no? Y en el mismo 33 empieza la política antisemita. O sea, es absolutamente claro, o sea, ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Entre otras cosas, Hitler no engañó a nadie. Hay que decir a su favor que él no engaña a nadie, que en mi lucha,
que es de comienzos de los años 20, está clarísimamente la exterminación de los judíos, la teoría del espacio vital, que Alemania no puede estar rodeada, que necesita más espacio, que es un país, es el más densamente poblado de Europa, el más capaz, y que está ahí, que está constreñido en una faja, rodeado por Francia, Bélgica, Holanda, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Suiza, Luxemburgo, 9, 10 países, es un país constreñido del espacio vital, eso está clarísimo y empieza a ejecutarlo de una forma absolutamente clara. Bueno, los pasos, les digo, a partir de esa irresistible ascensión de Hitler, miren, entre el 33 y el 39, 11 secuencias, una secuencia, mejor dicho en términos científicos, una secuencia con 11 planos. El 14 de octubre del 33, Alemania abandona la Sociedad de Naciones. Les decía yo, le había durado 3 meses. Bueno, 8 meses, 9 meses, ¿no? Octubre es el 10 y él llega el 30 de enero. Bueno, 9 meses, 9 meses. Abandona la Sociedad de Naciones. Primera nota, o sea, no engaño a nadie. Yo me voy a Sociedad de Naciones porque estar en la Sociedad de Naciones, eventualmente, si fuera fiel a mis compromisos, me obligaría a renunciar a la fuerza para dirimir determinados contenciosos y a tener una diplomacia no opaca, no pactar secretamente el reparto de Polonia, el reparto de Finlandia, el reparto de Rumanía, el reparto de los países bálticos, que es lo que pactará con Stalin. El pacto Molotov-Ribbentrop. Si hubiera estado en la Sociedad de Naciones, eso no podría haber hecho, si hubiera sido fiel a sus compromisos, ¿no? Segundo, saltamos un poco, el 15 de marzo del 35, Hitler formalmente repudia el Tratado de Versalles. El gobierno alemán repudia el Tratado de Versalles y el programa de reparaciones al que le había obligado. No volvemos a pagar un marco. Y anuncia que va a hacer el servicio militar obligatorio, aquel país que se había quedado sin ejército, servicio militar obligatorio, reforzamiento de una pequeña fuerza naval que tenía residual, que era para también labores de vigilancia costera, etcétera, y constitución de la Fuerza Aérea, que será decisiva en los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial. El 3 de octubre, eso fue el marzo del 35, el 3 de octubre, Italia invade Abisinia, con un aparato impresionante de tanques, de gases letales, de aviones y tal. Nadie dice nada. 36. En el 36, el cuarto paso, tropas alemanas ocupan Renania, ahí la región del Sarre, violando claramente el Tratado de Versalles, pretextando que había una población que había sido alemana, que había tal, eso estaba ahora controlado por Francia, de acuerdo con el Tratado de Versalles, etc., ¿no? Antes los japoneses han hecho lo mismo con Manchuria. Siempre se dice que la Manchuria en el año 35 fue un poco la Renania nipona, pero bueno, estamos hablando de Europa. El quinto paso sería la Guerra Civil Española. Comité de no intervención, auspiciado por Francia y Alemania, por Francia y Gran Bretaña, cumpliendo un poco la filosofía del Tratado de la Sociedad de Naciones, y los alemanes y los italianos, 70.000 hombres italianos, tropa italiana, en los campos de batalla de los españoles, 10.000 aproximadamente alemanes, se decía esto que llaman expertos técnicos, aviadores, etcétera, esto, una intervención clarísima, y después la Unión Soviética, pero digamos el primer paso, digamos, de saltarse por a la torera la no intervención, que lo había en principio suscrito a Alemania, ¿no? Y después ya vienen los siguientes pasos, ya cada vez se va apretando más el tiempo, ¿no? Tropas alemanas, hemos dicho, bueno, el sexto, el séptimo, en marzo del 38, el marzo del 38, la anexión de Austria. La mayoría de los austríacos ya habían votado en algún momento a favor de la anexión, pero la anexión clarísimamente de Austria por parte de Alemania.
En septiembre, a finales de septiembre de ese 38, la conferencia de Múnich, entre ingleses, franceses y alemanes e italianos, donde bueno, tratan de la política de apaciguamiento, ¿no? La facilita, bueno, de acuerdo, Austria sí, y los Sudetes, que es una región de población de origen alemán y de habla alemana dentro de Checoslovaquia, de la vieja Checoslovaquia. De acuerdo, pero parémonos aquí. De acuerdo, firman tal, rubrican solemnemente, es cuando Chamberlain llega a Londres y dice, hemos firmado una paz duradera, hoy es un día grande, a lo que Churchill le contestará, es una derrota sin guerra, lo que usted ha firmado, ¿no? Esto acertará Churchill ahí, ¿no? Bueno, inmediatamente después ya de la conferencia de Múnich, que no es sino un paso más, porque ¿por qué lo pongo yo ahí como un paso más que parece que no, hombre, no es un paso de agresividad? Pero claro, empavona de tal, le ayuda a empavonarse de tal forma a Hitler que bueno, van a pasar por todo. Y la opinión pública alemana es cuando lo ensalza extraordinariamente, porque los alemanes se están dando cuenta de que están consiguiendo su vieja aspiración del espacio vital, de agrandar el territorio alemán sin guerra. Se han metido en la Renania y no ha pasado nada, se han anexionado a Austria, no ha pasado nada, se han quedado con los Sudetes, no ha pasado nada. Está agrandándose por el oriente y por el occidente, por el este y por el oeste, el espacio alemán. Entonces es el gran momento de Hitler, ¿no? Es el gran momento de Hitler dentro de la opinión pública alemana. Inmediatamente, claro, como no pasa nada, Checoslovaquia, no los Sudetes, que es una región, todo Checoslovaquia. Eso ocurre en marzo del 39. Y después un puerto que lo consideraban estratégicamente importante, en Lituania, el puerto de Memel, antiguo puerto prusiano, que el Tratado de Versalles se lo asigna a Lituania. Entonces, bueno, digamos, las cartas están sobre la mesa y ha salido guerra, de alguna forma. Fíjense que estamos en marzo, ¿no? La guerra empezará la noche del 31 al 1 de septiembre, del 31 de agosto al 1 de septiembre, pero las cartas ya ha habido mala suerte, se han descubierto y ha salido guerra, ¿no? Hay un compás de espera, si quieren ustedes, durante el verano, que no es sino prepararse ya activamente para la guerra, porque el pacto del acero Alemania-Italia, el pacto Ribbentrop-Molotov, impensable ideológicamente, impensable, porque en mi lucha de Hitler, diga, los dos grandes enemigos a exterminar son judíos y soviéticos, y claro, pero como no quiere tener, como ya está decidida la guerra y no quiere tener dos frentes abiertos, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, la enseñanza que tenían es que no se podían sostener bien dos frentes al mismo tiempo, el del este y el del oeste. Hagamos un pacto con los soviéticos, tragándonos toda la repugnancia ideológica que ello nos provoque, pero, digamos, tácticamente nos conviene. Los soviéticos les convenía tal vez también para ganar tiempo, sin duda alguna, a Stalin, para ganar tiempo. Y una vez, claro, que se firma eso, ahora que no me tengo que ocupar del frente, pongo 3 millones de hombres en la frontera de Bélgica para llegar a París para llegar a París cuando sea necesario tal, o para invadir Polonia y tal. En el pacto Molotov-Ribbentrop se acuerdan las cláusulas secretas, el reparto de lo que llamaban eufemísticamente zonas de influencia. Bueno, se siguen llamando hoy de alguna forma zonas de influencia. Lo que está pasando en Crimea son zonas de influencia, en definitiva, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Zonas de influencia. Reparto más o menos equitativo de Polonia, una parte para rusos y otra parte para alemanes. Lo mismo los estados bálticos, lo mismo Finlandia y lo mismo Rumanía, digamos, esa franja de la Europa, esa franja que ha sido la martirizada
de toda Europa, la franja martirizada ha sido esa. Tierras de sangre, lo decíamos el otro día, ¿no? Y la contestación a eso es a finales de agosto, el 20 y tantos de agosto, el pacto anglo-polaco. Ya Inglaterra dice, bueno, como veo que se van a meter en Polonia, yo firmo un pacto de mutua defensa con los polacos, al que se sumará después Francia, ¿no? Y por eso la guerra empieza no con la invasión de Alemania, de Polonia, la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre, empieza cuando, en virtud del pacto que Inglaterra, que Gran Bretaña ha firmado con los polacos, dice, yo voy a cumplir mi palabra y declaro la guerra a Alemania, al Tercer Reich, y Francia le sigue, ¿no? Entonces eso es el 2-3 de septiembre, a partir de ese momento la guerra está declarada, porque Hitler entra, las tropas alemanas entran en Polonia sin declarar la guerra. Checoslovaquia se había ocupado sin declarar la guerra. Austria se había anexionado sin más. Los Sudetes se habían ocupado sin declarar la guerra. Renania, el puerto de Memel. Polonia entra sin declaración alguna de guerra. Ya saben ustedes que aquel pretexto cogen a un pobre diablo, a un preso de un campo de concentración propio de los alemanes, le visten con un uniforme de un aduanero polaco, lo matan, y entonces dicen que ha habido un incidente y que ha muerto no sé quién, entonces que esto es el pretexto, el casus belli absurdo para penetrar en Polonia, ¿no? Entran en Polonia la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre, el 17 de septiembre los rusos hacen lo mismo. Porque claro, el cine, no sé qué, en este mundo nuestro, el mundo occidental, no sé tal, los alemanes que penetran Polonia, el 17 exactamente lo mismo los rusos. ¿A cuál más cruel? ¿A cuál más cruel? Decenas de miles de ejecutados en los primeros días, ¿no? En un campo y en otro. Esa película impresionante, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Batya, ¿no? Lo de Kalin, ¿no? Que es Katyn, ¿no? Katyn. Que las familias polacas se van hacia allá y de pronto llegan, no sé si al Vístula o a cuál, y los de la otra parte del puente vienen hacia acá. ¿Qué hacemos, no? Y se encuentran a mitad del puente. Es que también por allí están invadiendo, ¿no? Entonces ya empieza la guerra, a partir de ahí empieza la guerra, se va agrandando. La guerra es europea. ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre del 41. En el diciembre del 41 es en 4 días de diciembre, entre el 7 y el 11 del 41, ocurre Pearl Harbor. Los alemanes destrozan una parte de la flota americana, casus belli, declaración de guerra por parte de Estados Unidos. Inglaterra declara la guerra a Japón, aliado de Estados Unidos, y Alemania, el día 11, declara la guerra a Estados Unidos. Claro, y entonces la guerra se mundializa a partir de hemos dicho, diciembre del 41. Hasta el 41 es una guerra europea, fundamentalmente es una guerra europea, aunque los japoneses ya, digamos, sobre los territorios coloniales de las potencias occidentales europeas en Asia ya están haciendo, digamos, están tomando posiciones, ¿no? Esto es un poco a modo de calendario, y la guerra propiamente de guerra, les decía, fases, rapidísimamente, fases de la guerra. Así como la Primera Guerra Mundial tiene 3 grandes fases, nos dicen los historiadores militares: guerra relámpago inicial, el plan Schlieffen, aquel que se sabían de memoria los altos mandos militares alemanes de cómo llegar a París en 6 meses atravesando Bélgica, etcétera, rodeando por Bélgica, ¿no? Y cayendo, digamos, cogiendo París por el oeste de París, esto por donde se imaginaban que no pensaban, no era previsible que llegaran, pero eso los franceses consiguen detenerlos en septiembre en el Marne. Y segunda fase es una guerra en el frente occidental, sobre todo, y en parte en el oriental, en la zona de Austria, de líneas de combate absolutamente estabilizadas, 5-10 kilómetros para allá, 10 kilómetros para acá.
Una línea que baja desde el Canal de la Mancha hasta el norte de Italia, ahí se estabiliza totalmente la guerra, ¿no? Es una guerra de desgaste del enemigo, de desgaste del enemigo. Y finalmente, que dura prácticamente 4 años, desde el otoño del 14 hasta la primavera del 18, y los últimos 5 o 6 meses es una guerra de resistencia, ya es a no perder. La guerra de desgaste es a desgastar al otro. Ya en el verano del 18 es a no perder. Pero no pierden, los alemanes no pierden. Es una decisión que viene de la retaguardia. La apuñalada por la espalda, que decía Hitler y los suyos. Nos traicionaron los nuestros, la apuñalada por la espalda. No perdimos la guerra, la perdimos por la apuñalada por la espalda, ¿no? Que habían intervenido la conspiración judeo-masónica, diríamos nosotros, o judíos, no sé qué tal, y entonces, claro, de ahí venía aquella paranoia, ¿no? Frente a esas las 3 grandes fases de la Segunda Guerra Mundial, insisto, no nos podemos meter en tema militar, porque no les habla quien lo domina en absoluto, pero hay 3 grandes fases. Dominio de las potencias del eje hasta el 41, dominio claro de las potencias del eje. Es que hay un momento en que Alemania ganó la guerra, Japón, y con la ayuda de unos y otros, Alemania ganó la guerra, Alemania ha ganado la guerra. Hasta el año 41, primero después de Polonia, se meten ya, esperan unos meses, Francia cae en unas pocas semanas, en mayo, abril, desde el 10 de mayo, el 10 de mayo empieza la invasión de Holanda y Bélgica, para rodear de nuevo y llegar a Francia por arriba, la capitulación de Francia es el 25 de junio, nada, ¿cuánto? 7 semanas, ¿no? Con lo que supone, ¿no? La visita inmediata de París, la foto de solo está unas horas en París Hitler, pero delante allí en el Trocadero con la Torre Eiffel detrás, etcétera. Es el amo del mundo. Stefan Zweig se suicida. Se suicida porque cree que la guerra la va a ganar Hitler y no quiere conocer el mundo dominado por Hitler, ¿no? Entonces, hasta el 41 es el dominio se ha invadido Finlandia, los estados bálticos, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, ha capitulado Francia, y se está preparando. Ha tenido un revés, no ha podido invadir Gran Bretaña. Ahí la batalla, ahora lo diremos, la batalla de Inglaterra, que es estupenda, ¿no? Como nunca tantos debieron tanto a tan pocos, ¿no? Una de aquellas frases brillantes de Churchill, ¿no? Con unos pocos efectivos de la Fuerza Aérea Británica se consigue contrarrestar una inmensidad de flota aérea militar alemana, ¿no? La batalla de Inglaterra, verano del 40. En el 40, una vez llegados a París, ahora vamos por Inglaterra. Y eso es un revés, no es una derrota, pero es un revés. Desiste, dice, bueno, dejémoslo para mejor ocasión, ¿no? Y ahí hay una decisión tremenda, que es en el verano del 41 invadirlo, o sea, decir, bueno, como el frente occidental se supone que lo tenemos perfectamente ya dominado, ahora abramos contra el pacto, saltándonos por arriba lo que hemos pactado con los soviéticos, ahora la operación Barbarroja, que empieza a finales de junio del año 41. Año 41-42. Son años, digamos, de contrarrestar un poco, de buscar cierto reequilibrio militar, tanto en el frente del Pacífico como en el occidental. Los aliados empiezan en el norte de África, la Alamein, etcétera, empiezan a levantar cabeza, enardecidos, entre otras cosas, la resistencia británica, porque han hecho ceder han obligado a desistir a los alemanes de los planes de invasión. Ahí hay un episodio precioso desde un punto de vista político-militar, que es
cómo los ingleses consiguen en una operación arriesgadísima sacar a toda su fuerza expedicionaria de la Francia ocupada y llevársela a las islas de nuevo. Más de 300.000 personas en 8 o 10 días sacan de Francia, de Dunkerque, ¿no? La liberación, el milagro de Dunkerque, porque claro, era una bolsa, los alemanes habían hecho una bolsa que se iban a destrozar enteramente, formaba parte, claro, de la operación de invasión, porque les habían pillado los ingleses que habían metido una fuerza expedicionaria muy importante en Francia, después de empezar la Guerra Mundial. Los alemanes, en aquella operación relámpago por Francia, los embolsan ahí, cerca de Dunkerque, y están a punto de deglutirlos. Y en 8 o 10 días sacan, aprovechando desde pesqueros, desde barcos que transportaban a 8 hasta transatlánticos que transportaban a 3.000, a 300.000 personas las sacan de allí, que son tropa británica, pero también tropa francesa, tropa belga, y se los llevan claro, van a nutrir después van a nutrir el ejército inglés extraordinariamente, y a los ingleses les da, digamos, un respiro, una capacidad. Es el gran momento de Churchill. Churchill llevaba de primer ministro unas semanas, y él es el que decide. Churchill, de errores y aciertos, tiene una cosa fundamental, y es que dice que nunca se rendirán, que Inglaterra luchará hasta el final. Aquella oración tan bonita en los comunes, aquel discurso precisamente inmediatamente después de Dunkerque, sería aproximadamente mayo-junio del año 40, ¿no? Lucharemos, como decía, lucharemos en los campos de aviación, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Eso fue claro. Él tiene muy buena interlocución con Roosevelt. Hasta el momento, los Estados Unidos están mirando lo que pasa en Europa. Pero hay buena interlocución Churchill-Roosevelt, y Roosevelt, sin declarar la guerra, empieza a nutrir industrialmente, armamentísticamente, a los ingleses primero, como hará después con los rusos. Hay 2 retiradas, en todo caso, déjenme, a propósito, hay 2 retiradas que son 2 victorias. Una, la de Dunkerque, es una victoria, es una retirada, pero que en el medio plazo se va a convertir en una retirada. Y la otra, que tiene menos prensa, desde nuestra perspectiva occidental, pero que es clave, Stalin, de un punto de vista estratégico, adopta una posición fundamental: llevarse todo el aparato industrial y fabril a la Siberia, que solo lo puede hacer un régimen despótico, un régimen totalitario, porque manu militare. Familias, trabajadores, emplazamientos, se lo lleva a la Unión Soviética. Y el aparato industrial, cuando invaden los alemanes Rusia, no sufre, y por eso Rusia puede desplegar una capacidad de producción de armamento en los años, meses y años posteriores, extraordinariamente, que le va a dar una ventaja después muy importante, esto que le va a permitir rearmarse y hacer la contraofensiva correspondiente, ¿no? Bueno, las 3 fases, como les digo, es la superioridad del ejército alemán, del eje, tal, y después ya a partir del 42-43, poco a poco los aliados empiezan a ganar terreno. En el Pacífico, un poquito más tarde, en Europa antes, ¿no? Desde el desembarco en Sicilia, que ya es en el 43, y sobre todo en Europa, en esa Europa que a nosotros nos queda un poquito más lejos, hay un acontecimiento fundamental, que es el invierno 42-43, la primera gran derrota, sin ningún tipo de matices, del mejor ejército alemán, que era, me parece, el sexto ejército, Stalingrado. Hay un antes y un después, antes de Stalingrado y después de Stalingrado. El ejército alemán es batible, es derrotable. Y una derrota además gigantesca, porque de una atacada son millones de hombres los que quedan embolsados o bajas o quedan prisioneros, ¿no? Millones en Stalingrado. Es un antes y un después, con una resistencia feroz. Hay muchas más bajas soviéticas que alemanas, pero los soviéticos consiguen resistir, ¿no? Y vencer.
Entonces, a partir del 40 y comienzos del 43, las cosas empiezan ya a decantarse claramente a favor de los aliados, aunque los alemanes siguen ofreciendo una resistencia feroz, porque un ejército muy bien pertrechado y con mucha, digamos, mucha moral de lucha, ¿no? Esto, entre paréntesis, lo que yo decía a propósito de, nos queda ahora, pasamos ya a la cuarta parte que a mí me gusta, como les decía, me interesa comentárselo, es la de esto, 10 minutos más, un cuarto de hora, si ustedes son tan amables, lo de las, ya estamos diciéndolo un poco, paralelismos y diferencias. España es neutral hasta que los alemanes llegan a París. Pero hombre, ya están en París, esto está decantado. Pasemos a no beligerantes. No, nosotros sabemos quiénes son nuestros amigos. Somos no beligerantes. Stalingrado, neutrales. En el 43, a mediados del 43, España pasa de nuevo a ser un país neutral. La capacidad adaptativa del caudillo, realmente impresionante, ¿no? Por eso le puso tan nervioso, imagino, también a Hitler en la entrevista de Endaya, ¿no? Porque no sabía si se decía sí o si se decía no, etcétera, ¿no? Bueno, Perdón, entonces los hitos, les decía hitos importantes, hombre, hay tantos y los conocemos todos, tanto vamos por unos u otros medios, pero a mí me gusta especialmente en lo triste, claro, la invasión de Polonia, la martirización de Polonia por nosotros, en lo positivo respecto de quienes, del desenlace de la guerra, la batalla de Inglaterra es fundamental, ¿no? Fundamental, Stalingrado, el Alamein en el norte, en el frente del norte de África, el desembarco aliado en Sicilia, que tiene menos prensa que el de Normandía, pero que acaba siendo importante, Normandía, etcétera, con episodios tan terribles como, bueno, en medio de la guerra, claro, ahora lo decimos, ¿no? La población civil. Las dos guerras mundiales han sido terribles por la carnicería en los frentes, por la carnicería en las retaguardias. Porque el holocausto no, nunca digamos el holocausto. Los holocaustos, los genocidios, que empiezan con el de los armenios en 1915-16, 1 millón en poquito tiempo. No se estaba preparado industrialmente para la matanza, después cuando se industrializa la muerte se corre más, pero realmente es Dresde, es Hamburgo, es Hiroshima, o sea, la población civil, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Bueno, las poblaciones inglesas bombardeadas sin ningún interés estratégico ferozmente por los alemanes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial lleva al paroxismo lo que era en la primera, empieza a apuntarse, y es que la parte de la guerra es la guerra psicológica en forma de amedrantamiento tremendo de las poblaciones civiles para evitar, digamos, ambiente, clima, psicología de resistencia colectiva, ¿no? Bueno, paralelismo y diferencias, si me permiten ustedes saltar un poco por muchos detalles. Y con esto termino, si nos queda algo lo enlazamos para el próximo día, pero miren, sí me interesa. Yo encuentro 7 paralelismos y 7 diferencias, tal vez por el gusto del número 7, ¿no? Que siempre nos reclama un poco más, ¿no? Miren, los paralelismos, a ver si están ustedes de acuerdo. Los paralelismos sobre todo son en el desarrollo de las operaciones bélicas. ¿A qué me refiero? El desarrollo de las guerras propiamente, no solo bélico, el desarrollo de la guerra. Y en cambio las diferencias es en la gestación y en el desenlace. Tanto la gestación como el desenlace son claramente muy diferentes entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente el desenlace es distinto, porque si aquello fue un cierre en falso, por lo que hemos visto al día de hoy, sin guerras en Europa, salvo lo de los Balcanes en los 90, desde el año 45, hombre, este cierre se ha acertado más. Llevamos, ¿cuántas? Ya 3 generaciones sin guerra. Impensable, impensable en aquella Europa que va de 1870 a 1945, ¿no? Pero 7 paralelismos, sobre todo en el desarrollo de las guerras. Iniciativa alemana inicial, en las dos, iniciativa alemana desde un punto de vista militar,
y triunfante, muy deslumbrante, ¿no? Las guerras, digamos, relámpago, como queramos, con acciones ofensivas muy contundentes, con gran concentración de efectivos militares, de medios y humanos, ¿no? Tanto la invasión de Bélgica y Francia en el agosto del 14, como después la de Polonia y la campaña de Francia en el año 40. Iniciativa alemana inicial, en las dos. Segunda cosa, tienen que salir 7 paralelismos, vamos, me salen a mí. Contra sus previsiones, Alemania acaba teniendo 2 frentes abiertos. Contra sus previsiones y contra sus deseos. Tiene 2 frentes abiertos, porque además los austriacos no sirven para nada y se les derrumba un poco el frente, y los italianos no digamos. Esto es mucho peor que entren en guerra, porque hay que acudir allá donde están, porque solo cosechan derrotas. Entonces, en los frentes, Alemania se encuentra con 2 frentes fundamentales, más los complementarios, el del sur de Europa, el del norte de África, etcétera, ¿no? Contra sus previsiones, habían hecho todo lo posible para no tener 2 frentes. En la Primera Guerra Mundial, el plan Schlieffen, en 6 semanas en París, y después nos ocupamos del este. Y en la Segunda Guerra Mundial, el pacto Molotov-Ribbentrop, lo mismo. O sea, contra sus previsiones y sus deseos, claro, de un punto de vista de planteamiento estratégico, se acaban encontrando con 2 frentes. Tercera, y muy importante, decisiva la participación de Estados Unidos para decantar la suerte de las 2 guerras. Decisiva. Y sobre todo porque, más que militarmente, que también ayudan, por la potencia industrial. Estados Unidos ya es una potencia industrial a comienzos del siglo XX. Y su potencia industrial la pone al servicio de la industria de armamento. Y va a nutrir a unos y a otros, a Rusia y a Gran Bretaña, que son los 2 grandes resistentes. Pues Francia desapareció, solo la resistencia, digamos, entreverada de una Francia ocupada, ¿no? Pero desde un punto de vista militar sin entidad, digamos, sin gran entidad. Entonces es Estados Unidos la que nutre, ¿no? Y le destruyen una parte sustancial de la flota, y en un año ha repuesto y agrandado la flota que le hundieron, ¿no? Y empieza la construcción de los grandes portaaviones, ¿no?, que le van a dar una superioridad en el mar, en la guerra del marítimo extraordinaria, ¿no? La potencia industrial de Estados Unidos al servicio de la guerra, al servicio de la causa de los aliados en uno y otro tal, decisiva. Además, militarmente ponen su alícuota de hombres, y ponen su alícuota de hombres y mujeres, ya en la Segunda Guerra Mundial, también ya hombres y mujeres, su alícuota de hombres y mujeres movilizados, y su alícuota de hombres y mujeres muertos en campaña, ¿no?, en metal. Pero sobre todo la potencia industrial acaba siendo decisiva, ¿no? Curiosamente, Estados Unidos, al principio de las 2 guerras mundiales, le provocan, de alguna forma, entrar en la guerra. En un caso porque le hunden varios mercantes y varios transatlánticos con estadounidenses que están atravesando el Atlántico, y lo torpedean en la Primera Guerra Mundial los alemanes, y en la Segunda Guerra Mundial Pearl Harbor. Entonces le provocan, de alguna forma. Es posible que hubieran entrado en la guerra sin la provocación, pero hay un casus belli muy claro en ambos casos, ¿no? Esa es la tercera. La cuarta: Alemania podía haber ganado las 2 guerras. Hay un momento en que puede haber ganado las 2 guerras. En cada una hay momentos. Hay momentos. Fíjense que los alemanes, los rusos se rinden. Y bueno, y hacen un pacto que es tan oneroso casi como el de Versalles para los rusos, como va a ser después el de Versalles para los alemanes. Alemania se queda con 1/3 del territorio ruso. El pacto que hacen los soviéticos. Los soviéticos, claro, lo que menos quieren es seguir el clima de desmoralización que les ha permitido a ellos llegar al poder tan rápidamente. Entonces, ¿cómo se para el clima de desmoralización? Pactando un final, una rendición que permita que la gente no siga sufriendo, no sé qué, tal, y bueno, poner orden interno, ¿no? Entonces, los alemanes pueden haber ganado las 2 guerras, están en condiciones de haber ganado las 2 guerras, y hasta el año 41 están ganando la guerra, ¿no? Por eso los alemanes, a mí me lo dijeron alguna de las primeras veces que empecé a visitar universidades alemanas, colegas, decían, no, en Alemania
mucha gente dice no hemos perdido las dos guerras mundiales, hemos estado a punto de ganar las dos guerras mundiales. Un poco la versión desde allí es, Alemania ha estado a punto de ganar las dos guerras mundiales. Nosotros decimos, no, Alemania perdió las dos grandes guerras mundiales, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, porque hasta el invierno del 42-43 con Stalingrado, Alemania está en condiciones de... Y por eso es tan importante la decisión de Churchill. Llevaba unas pocas semanas de primer ministro. Resistiremos hasta el final. Porque, claro, sotto voce, los alemanes, una vez que no han podido, en el verano del 40, una vez que han llegado a París, dice, ¿por qué no negociamos? Ya veremos lo que hacemos después, pero ¿por qué no negociamos una paz unilateral con Inglaterra, con Gran Bretaña, para, digamos, que este flanco nos quede totalmente cerrado para ocuparnos del otro? Y los ingleses dicen que no. Inglaterra puede tener la tentación, parte de la opinión pública británica, decía, vamos a ir una tal, si Francia ha caído, Francia ha capitulado y se han quedado con una parte del territorio, lo administran ellos y la otra no sé qué, el régimen de Vichy, lleguemos a un acuerdo. Y Churchill ahí, la verdad, yo creo que es una decisión, una decisión determinante. Dice, no, nosotros no nos rendiremos jamás y no pactaremos con Hitler, ¿no? De todos los políticos ingleses prominentes, el más anti-hitleriano era Churchill. Churchill es nombrado primer ministro en la primavera del 40. El quinto punto, el frente oriental, estarán ustedes de acuerdo, están ustedes de acuerdo en decir que todos tenemos noticia, el frente oriental es inmensamente más brutal que el occidental, en las dos guerras mundiales. No tiene nada. Lo conocemos peor porque nosotros, claro, Normandía, la playa de Utah, no sé qué, no tiene nada que ver con lo que es en términos de salvajismo, con lo que fue aquello no fue una guerra de enfrentamiento, fue una guerra de exterminio. Quienes entraban exterminaban, quienes volvían exterminaban. O sea, una guerra de exterminio. Y de hecho, envenenamiento de pozos de agua, quema de cosechas, fusilamiento, ejecución de civiles, una cosa salvaje, violaciones, todo lo que peor que puede llevar de la condición humana, el frente oriental, ¿no? El frente oriental, ¿no? Saben que entre las enfermedades, las causas de baja por razón de enfermedad profesional entre los soldados alemanes era la tendinitis, porque hasta que llegaron los campos hasta que llegó los gases letales en los campos de exterminio, fusilaban, y entonces los soldados al cabo de 8 o 10 días se les quedaba el brazo inerte, ¿no? No podían continuar porque cada día tenían que ejecutar a centenares de gentes, ¿no? A centenares de gentes, ¿no? Frente oriental, eso no ocurre en el frente occidental. Hay muchos episodios, no sé qué, lo del velódromo de París, los judíos, no sé qué, tal, no sé qué, venganza porque ha habido un atentado en el norte de Italia, ahí se mata a 100 civiles, que se les coge uno de cada 10, no sé qué, pero bueno, lo del frente oriental, en las dos guerras mundiales, ¿no? Es la Europa martirizada, que yo les decía el otro día, la Europa martirizada. El sexto, guerras totales, las dos son guerras totales de población militar y civil, de población militar y población civil, hombre. En la Segunda Guerra Mundial, al paroxismo, porque está la Shoah, está el Holocausto, propiamente dicho, con 6 millones, los armenios es el proto-genocidio, los otros son 6 millones en apenas 3 o 4 años, ¿no? Desde aquella reunión en el balneario al sudoeste de Berlín, no sé qué, fin de semana, presidida por ese psicópata de Heydrich, que deciden que, bueno, vamos a organizarnos y vamos a incorporar métodos fordianos. Ford tenía mucha simpatía al régimen nazi, de hecho el régimen nazi le condecoró en varias ocasiones a Henry Ford, el de la producción en serie de coches. Incorporemos la mecánica, los procedimientos de producción en serie al exterminio, ¿no? Y el séptimo,
Déjenme terminar así, si quieren empezamos el próximo día, porque ya veo que las diferencias, así enlazamos con el final de la guerra, porque de hecho el final de la guerra sí que es diferente, ¿no? Y eso nos permite enlazar con lo que tenemos que ver el próximo día. Pero la séptima paralelismo es, si me permiten ustedes así, para no terminar como ópera trágica, sino como ópera bufa, la paradójica participación de Italia. Paradójica. Esto tarda en cada caso tarda 10 meses en incorporarse. Ha firmado, tiene firmados compromisos. Bueno, se las arreglan para estar 10 meses a ver cómo van las cosas. Y después, al cabo de 10 meses, en la Primera Guerra Mundial entran en guerra, pero con nosotros, no con los que habían pactado, sino con nosotros. Y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, harán lo mismo al cabo de 2 años y medio. La paradójica participación de Italia militarmente fue siempre una carga para los aliados correspondientes. Fue siempre una carga para los aliados correspondientes. Invadieron Hungría, Grecia sin estar preparados, en pleno invierno, país montañoso donde lo haya en Europa, y se quedan parados todo el ejército aquel que moviliza a Mussolini, un desastre. Hitler tiene que sacar divisiones de un lado y meterlos allí, porque para que no se derrumbe aquel frente. Van cosechando derrotas. La paradójica participación de Italia, ¿no? Que solo ganan cuando entran en Abisinia o cuando entran en Abisinia y después lo que fue Abisinia y Etiopía, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Y cómo acaban en bandos distintos de los que inicialmente estaban comprometidos, ¿no? Por eso digo paradójica, hombre, entre comillas, partiendo de que imagino que como muchos de ustedes soy un gran admirador de Italia, un país, digamos, como cultura y como cultura cívica también, ¿no? Como cultura artística, como cultura cívica. Esto en parte. Bueno, pues muchas gracias por su atención, como son las 9 menos 10, nos queda las diferencias y eso enlaza perfectamente con la materia del próximo día. Muchísimas gracias por su atención.